Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Yo soy Juancha y yo soy Sahara y esto es El arte de no tener idea. Bueno, en el episodio de hoy tenemos un invitado que los que me conocen saben que yo me soñaba tener este invitado acá, literalmente. Trajimos a Samuel, que si no lo conocen vayan y miren sus videos y me lo van a agradecer. Les vamos a dejar igualmente ahí como el link del perfil De Instagram y de TikTok porque de verdad que sus videos son top. Pero bueno, entonces hoy tenemos a Samuel. Samu, qué rico tenerte acá. Sí, literalmente. Preséntate, cuéntanos un poquito de ti, como qué haces, quién eres, cómo te consideras, sí, como que háblanos un poquito de ti. Perfecto. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme. Mi primer podcast de toda mi vida, no sé. Yo soy Samuel Díaz, pero en redes aparezco Samuel Euse. Creo contenido de desarrollo personal, mentalidad, hábitos y simplemente me gusta como compartir mis pensamientos y mi camino, básicamente mi vida. Perfecto. Nosotras pues pensando como cuando íbamos a traer a Samu, pensamos mucho como de qué nos gustaría hablar, porque surgieron muchos temas como para conversar con él. Y uno muy importante que yo siento que a cualquier persona le sirve en estos momentos de su vida es cómo has sentido el proceso de salir de tu zona de confort. Que yo siento que esto es como lo que más nos queremos enfocar nosotras, que obviamente viendo tus videos y todo tu contenido nos hemos sentido muy identificadas y es como un apoyo muy importante para nosotras también, como bueno, pues nosotras también estamos en nuestro desarrollo como persona. ¿Cómo hiciste tú, o como que cuándo fue ese punto en el que tú dijiste, pucha, yo no estoy viviendo en la forma en la que yo quiero vivir y necesito salir de mi zona de confort? Listo. O sea, es que creo que se debe dividir como en dos. O sea, una cosa es cuando tú te das cuenta que no estás viviendo lo que tú quieres vivir. Y otra es cuando tú decides a propósito salir de tu zona de confort. Tú puedes salir de tu zona de confort a propósito o simplemente por causa, o sea, porque se da. A veces nos vemos obligados a salir de la zona de confort. Entonces, como yendo al primer punto, de que tú te das cuenta de que no estás viviendo lo que quieres vivir, simplemente, o sea, creo que es algo muy natural. O sea, en mi caso fue que yo siempre me sentía como el mejor. O sea, eso puede sonar un poco egocéntrico y eso es otro tema, pero siempre creí que yo debía de ser el mejor en todo. Entonces, cuando tú sales del colegio y ser el mejor pasa de ser el mejor del salón a... Notas, pues comentemos así. ¿Cómo? O sea, como que ser el mejor en notas. Sí, porque cuando uno es muy pequeño, pues, o sea, no tienes cabeza para muchas más cosas. Entonces, cuando tú empiezas a independizarte, a tener pensamientos propios, a formar como tu personalidad, te das cuenta que la vida, pues los mejores no, o sea, lo que es ser el mejor se evalúa en muchísimos más factores. Entonces, en base a querer ser el mejor siempre, yo pensaba como listo, de ahora en adelante no va a ser tan fácil como sacar la mejor nota, sino que hay que hacer hay que hacer muchas más cosas. Y si pues yo no empiezo a hacer esas cosas, simplemente no voy a ser el mejor en la vida, entonces hay que ser el mejor, ¿cierto? Entonces parte como de eso, parte de siempre tener los estándares muy altos, que creo que eso es como otro tema aparte, que también me parece muy importante, lo podemos hablar después. Pero sí, no, en verdad es eso. Pero la verdad, Samu, con lo que tú dices, yo me identifico demasiado porque, digamos, como las cosas que a mí realmente me importan, a mí también me suena mucho eso de ser la mejor en lo que yo hago. Entonces, como respecto a eso, a mí muchas veces me pasa que hago una cosa, pues digamos, cumplo digamos con un sueño o con algo que para mí en un futuro cercano era importante y me daba a mí como esa sensación de que lo estaba haciendo bien, de que en efecto soy la mejor en lo que estoy haciendo, pero a veces me pasa que lo cumplo y es como ¿Y ahora qué? fugaz, como que es fugaz y como que entra ahí mucho como ese síndrome del impostor, como bueno, y ahora qué sigue, ahora qué sigue, ahora qué sigue. Entonces mi pregunta va muy relacionada en tú cómo manejas como eso, pues como sentirte satisfecho
con lo que tú estás haciendo y lo que tú estás dando. Cuando tú te planteas metas, entonces entra en juego el tema de la periodicidad. Entonces hay metas corto plazo, largo plazo. Entonces mis metas, o sea, digo como que creo que las metas de todos, o sea, tú tienes que verte primero a dónde quieres llegar, ese Samuel ideal que yo quiero ser dentro de 20 años o por el resto de mi vida. Entonces a raíz de ese Samuel, tú lo desglosas en metas de plazos más cortos, exacto. Entonces, y entonces también entran en juego los estándares, como les había dicho. Entonces, si tú dices de aquí a un año, yo quiero tener el mejor promedio de mi carrera en la universidad. Pero si tus estándares son mucho más que eso, o sea, si tú dices, no solo quiero ser el mejor de mi universidad, sino ser el mejor de la ciudad, entonces ser el mejor de la universidad te va a quedar pequeñito. Entonces, si tú piensas, o sea, como llevándolo, no me gusta el ejemplo de la universidad, pues lo puse porque era práctico, pero si tú dices como, en el corto plazo, pues voy a empezar a lanzar mi negocio, quiero lanzar mi negocio y, y quiero llegar a X facturación. Pues cuando llegues a esa X facturación, sí, o sea, si lo cumples, obviamente tienes que dar un plan para lograrlo. Cuando lo logres, después tú tienes que seguir viendo que hay un camino demasiado largo y que eso solo era un escalón. Entonces, no es verlo como a qué voy a llegar dentro de un año, conseguirlo y después ver qué más hago, sino ver qué quiero para mi vida. Y a raíz de eso se te van plasmando las metas que tienes que ir consiguiendo. Y cuando consigas una, empieza a ser como efecto compuesto. Entonces, yo quiero conseguir, digamos, esto en X tiempo. Y a partir de ahí se vuelve cada vez más exponencial. O sea, vas creciendo y creciendo aún más, aún más. Y creo que también entra mucho el tema de la conformidad. O sea, es como de nunca conformarse. O sea, realmente yo intento nunca conformarme. Entiendo cuando estoy haciendo las cosas bien y también me comparo mucho con gente que está haciendo las cosas aún mucho mejor que yo. Entonces, como llevándolo también a otro tema, creo que entra mucho la comparación. Yo me comparo mucho. Creo que necesariamente no es algo malo, sino que es algo que nos ayuda a entender dónde estamos y saber si sí estamos consiguiendo lo que queremos conseguir. Si yo me comparo por ejemplo, con personas de mi universidad, yo digo, parce, en verdad, yo en la vida la estoy rompiendo, honestamente. Y fuera de ser egocéntrico, creo que es verdad y a veces hace falta tener como esa sensatez. Exacto. Y después, por medio de redes sociales, que pues obviamente comoditiza mucho eso, veo que un man de 17 años a mi edad está facturando $10,000 al mes, está viviendo la vida que yo quiero vivir y que yo, muy lejos de eso, todavía no he alcanzado prácticamente nada. Entonces, surge como ese sentimiento de que nunca es suficiente. De frustración. Y yo creo que necesariamente no está mal. Simplemente hay que saberlo manejar. Sí, Sí, ese tema me parece pues como muy complejo, el tema de la comparación, porque así como compararte con una persona te puede permitir como listo, vamos con toda, es como que también te puede frustrar mucho en el sentido de que como esta persona está consiguiendo eso y yo no, ¿me entiendes? Yo creo que es un tema de mentalidad. Cuando tú forjas tu mente y la controlas, la puedes utilizar a tu favor en, en determinadas circunstancias. Entonces, por ejemplo, ahí tú puedes compararte con alguien y deprimirte por cualquier cosa, porque este man, por ejemplo, está obteniendo más resultados que yo. O puedes decir, si este man está obteniendo más resultados que yo, lo voy a utilizar como motivación. ¿Qué está haciendo este man que yo no estoy haciendo? ¿Cómo puedo conseguir algo parecido que este man? Y evidentemente después ves a otras personas que lo están haciendo mucho mejor y vuelves y replicas lo que esas personas han hecho o algo parecido para después tú estar en una posición muchísimo mejor. Lo único que importa más allá, o sea, tú te comparas con los demás, pero realmente la posición en la que están los otros nunca importa. Solo importa en la posición que tú estás.
porque a mí no me debería de importar nada más. A mí solo me importa yo. Entonces es eso, no me voy, no lo, si yo sé, o sea, veo a alguien que está súper por encima de mí, lo voy a utilizar solo para cosas que me van a beneficiar. No para deprimirme, porque deprimirme me va a hacer, exacto, no me va a jugar a favor. No, total. Y lo que dices de la zona pues como el ejemplo que ponías de la universidad, si tú te comparas, digamos, con gente de tu carrera, eso yo lo vivo mucho, pues, y no solo como en el ámbito universitario, sino que muchas veces cuando yo siento que soy la mejor, y eso suena muy egocéntrico, vuelve y juega, pero yo muchas veces digo, cuando yo me siento la mejor en un lugar, es el momento en el que yo sé que me debo de ir de ese lugar y debo de cambiar de lugar, porque entonces siempre voy a hacer, nunca voy a ir por más y siempre voy a pensar que lo estoy haciendo bien y que no lo podría hacer mejor. Y eso me pasa a mí demasiado, digamos, en mi caso, yo soy bailarina y a mí me costó mucho dejar, por ejemplo, mi academia, no porque me sintiera la mejor, sino porque siento que hasta ahí ya había como un punto en el que ya necesitaba literalmente salir de mi zona de confort para empezar a construir como ese sueño, como esos escalones que tú ves, y me parece muy chévere que tú lo veas como no metas, como sí, como sueltas, sino que al final del día todas esas metas son las que te llevan como a la gran meta. Entonces, también con lo que dices, como tú como luchas, como por ejemplo, como con esas excusas que a uno se le van como ocurriendo en el camino, como por ejemplo, listo, hoy no amanecí con tanto ánimo, con tanta inspiración, con tanta creatividad, o estoy bajoneado, o no sé, cosas que le pasan a uno en la vida. Y muchas veces así uno tenga como esa determinación, digamos, y esa disciplina que yo siento que sí o sí se tiene que tener. ¿Tú cómo luchas con esas excusas que uno mismo a veces se impone? O sea, ni siquiera son como externas, sino que uno mismo trata de hacer como un acuerdo con uno mismo para, no sé, ir más tarde al gimnasio y uno sabe que uno no va a ir. Entonces, exacto, ¿cómo luchas con eso? O sea, ¿cómo lo manejas? Es que yo siento que ahí, por ejemplo, juega un tema y es como que, listo, yo puedo tener la meta clara, es como que ya, tengo todo el plan. Una cosa tan básica, ir al gimnasio, listo, yo ya organicé que mañana voy a ir al gimnasio a las 7 de la mañana. Tuve una noche horrible, entonces ahí uno llega y pone la balanza, listo. Voy a priorizar que no dormí y prefiero dormir, o voy a priorizar que yo ya había quedado conmigo misma el ir al gimnasio. Entonces digo, no, listo, lo pongo para más tarde. Y cada vez van saliendo nuevas excusas que uno mismo va creando para aplazarlo más. ¿Qué consejos nos darías o qué te ha servido a ti para lograr cumplirte? Yo creo que es algo que a todos nos pasa. O sea, a todos digo a todos, hasta las personas más millonarias y más exitosas que vos puedas conocer, les pasa algo similar. Yo sigo luchando con eso. Yo no soy perfecto, pero creo que he mejorado demasiado. Y creo que ahí está la clave, no solo de específicamente mejorar en ese aspecto, sino como para mejorar en lo que sea. Consiste como de nunca tirar la toalla y siempre seguir mejorando. Entonces, si yo sé que hago mucho eso, yo en un momento, o sea, ponerle hace un año y medio, yo decía, en el día voy a hacer esto y terminaba haciendo un tercio de las cosas que decía que iba a hacer. Ahora es destiempo, o sea, súper desorganizado. Pero ya estabas haciendo, o sea, estabas haciendo algo, no estás en ceros. A partir de ahí, vos sabes que puedes conseguir mucho más. Y también es clave entender, creo ahí, que lo único que importa cuando vos querés llegar a X meta o querés llegar a hacer algo, es hacerlo. O sea, es que si no lo haces, si lo planeas y no lo haces, no sirve de nada. Si lo pensás y no lo haces, tampoco sirve de nada. Si le contás a tus amigos, sabes que de ahora en adelante voy a empezar a ir al gimnasio y no vas, tampoco sirve de nada. Entonces es como que simplifiques las cosas de que lo único que importa es hacerlo. Entonces, de ahí en adelante, la situación nunca va a ser perfecta, nunca va a ser como, sí, justo me levanté a esta hora y justo es a esta hora en la que tengo que ir al gimnasio, vas a estar minutos antes, minutos después, nunca la situación va a ser perfecta. Pero ahí es cuando aparece esa resiliencia, esa necesidad de adaptarse, de decir, igual voy a ir, igual lo voy a hacer, igual
O sea, sí, igual lo tengo que hacer, entonces a raíz de eso. Si yo antes no hacía nada, pero yo era consciente, o sea, es como que no se puede perder esa conciencia de que puedes hacer las cosas mucho mejor. Y si tú estás consciente de eso y persistes, cada vez lo haces mucho mejor y mucho mejor. Entonces, por ejemplo, mi posición actual en este momento, de nuevo, yo no hago todo lo que digo, voy a hacer esto así, tan, pero sí hago el 90% de las cosas que digo que voy a hacer. Y a veces me da pereza, igual lo hago. Y también he dicho 1000 veces, voy a dejar el dulce, pero ya me como un dulce en 3 días. O sea que vas mejorando y vas mejorando. Y yo creo que nunca va a ser perfecto, pero sí vas a mejorar demasiado, o sea, nunca vas a dejar de mejorar. Entonces es que no pierdas esas ganas de cambiar, o sea, que no te rindas. Básicamente es no rendirse, porque si vos decís, me levanté, o sea, ya sé que soy un fracaso para organizar mis días, entonces nunca los voy a organizar. Es, Sí, como rendirse ante uno mismo. Exacto. Como que ya no soy capaz, ya hasta exacto, aquí llegué. exacto. Es seguir dándole. Y no llegar como, yo siento que una vez como que cae en irse a los extremos, como que nunca me había acostumbrado a vivir la vida como la quiero vivir, entonces listo, mañana voy a empezar a ir al gimnasio y todos los días voy a ir a las 5 de la mañana, es como, hey, espera, ¿cómo estás viviendo hoy en día? ¿Cómo quieres vivir? ¿Y cómo vas a planear ese proceso? Porque simplemente los cambios drásticos, no, o sea, que tú hagas un cambio drástico no significa o no es igual a que va a ser efectivo. Entonces siento que a veces como que uno suele hacer cambios muy radicales en la vida y se va de un extremo a otro extremo y a lo mejor los extremos no son lo más sano, simplemente es encontrar un balance en lo que tú vas sintiendo y en cómo te vas sintiendo, porque pues, por ejemplo, en mi caso, pues que yo estudio medicina, es como que yo digo, listo, en estos momentos yo qué más puedo hacer, yo estoy estudiando medicina, es ir a clase, listo, cumplir con lo que tengo, pero es como que, pucha, hay momentos en los que yo me siento súper perdida y es como que uno empieza a pensar, ¿será que esto sí es lo que yo quiero? Como que empieza a dudar de uno mismo, como, ¿será que yo sí voy a ser capaz? Por ejemplo, uno perderse en el proceso, ¿cómo lo ha sabido manejar? O sea, como entender de que me siento perdido, me siento abrumado, mentalmente me siento cansado y que no voy a poder más. Y es como, ¿qué hago? Eso es algo que le pasa otra vez a todo el mundo. Y es algo que nunca va a dejar de pasar. Entonces, entonces tú tienes otra vez dos opciones. O rendirte ante eso o simplemente seguir dándole. Eso me parece que es valioso, o sea, que es interesante, por ejemplo, relacionarlo con el nombre del podcast. Porque a mí me llama mucho la atención que se llama el arte de no tener idea, porque precisamente uno en la vida, cuando vos no tenés idea de qué estás haciendo, usualmente es un indicador de que estás haciendo las cosas bien. Entonces, por ejemplo, pues siempre lo relaciono mucho como que en el ámbito emprendedor, empresarial, ¿cierto? Si yo empiezo a lanzar mi proyecto, entonces cuando uno lanza los proyectos, por ejemplo, cuando ustedes crean este podcast, piensan, al principio tenemos que resolver sobre la marcha y ver qué hacemos. Pero ya cuando hayamos crecido y estemos súper bien, ya vamos a tener todo más estructurado, todo va a ser más tranquilo y es todo lo contrario. Cuando crezcan, van a enfrentarse con muchos retos que van a ver, que van a decir, no tengo ni idea de qué hacer acá. Y ahí entra la capacidad de resolver en el momento. Que más allá de que tomes una decisión más o menos acertada, vas a aprender de esa decisión que hayas tomado y te va a ayudar a tomar mejores decisiones en el futuro. Entonces, es eso, relacionándolo también con si sales de tu zona de confort. Vos saliendo de tu zona de confort, nunca vas a tener idea. O sea, nunca vas a tener las cosas súper claras. Es enfrentarse a esos retos de incertidumbre. Al no estar cómodos, yo siento que uno incomodarse es difícil. es demasiado difícil, es como que listo, me incomoda tanto salir de mi zona de confort, me incomoda tanto salir de lo que para mí es cómodo y que yo digo es fácil, pues porque es que finalmente salir de la zona de confort es muy retador para uno mismo. Sí, pero digamos, yo algo que trato de pensar cuando estoy haciendo una cosa
Pues yo siempre trato de tener un sistema como anti mi persona. O sea, digamos, yo me levanto a las 5 de la mañana a hacer ejercicio y yo sé qué días puntualmente a mí me va a dar pereza y me va a dar como, no, me quiero acostar, me quiero, no sé, me va a poner mil excusas y va a hacer un acuerdo conmigo misma. Entonces como que lo que yo trato de hacer es hacer un sistema anti mí. Entonces, por ejemplo, mi sistema con el tema del ejercicio es, porque empiezo, es que está haciendo mucho frío porque está muy temprano, entonces lo primero que hago es la noche anterior, dejo la ropa, saco el buzo, o sea, lo dejo todo súper fácil para mí, para que de verdad no haya como ninguna excusa, eh, porque para mí salir de mi zona de confort me cuesta no tomar la decisión, ese no es mi caso, digamos que yo tomar la decisión para mí es, yo lo tengo súper claro cuando lo tengo que hacer, me cuesta cuando ya me toca enfrentar o cuando llega la tentación. Enfrentar pues, el hecho cuando yo salí. Entonces yo siento que algo que puede funcionarle como a las personas y que siento que me ha funcionado mucho a mí, es si tú te conoces y tú sabes cuáles van a ser tus posibles excusas, cuáles van a ser pues como los posibles obstáculos para llegar a... como que si ya los tienes previstos, trata de solucionarlos antes de... Y otra cosa que quería preguntarte, Samu, es que tú cómo lidias, cómo haces, digamos, con, no sé si al inicio, porque siento que muchas veces cuando uno está como tan enfocado en lo que uno quiere y en lo que uno sabe que quiere llegar a ser en un futuro, uno le dejan de importar muchas cosas y se empieza a rodear o cae mucho en cuenta de quienes me rodean, o por así decirlo, es como más, como que su círculo se vuelve mucho más preciado y uno no deja entrar cualquier persona a la vida de uno cuando uno ya está como tan con ese camino y con ese foco. Sí. Entonces mi pregunta es como cuando tú empezaste como con ese sentido de eso es lo que yo quiero, esto es a lo que yo quiero llegar, a lo que yo aspiro a hacer, como con ese círculo hubo cambios, no, o sea, como que te acompañaron, por así decirlo, o no, o sea, ¿cómo fue como eso? Porque siento que vivimos en una ciudad donde a veces puede, y sobre todo con la creación de contenido, a veces puede ser un poquito retador esa parte, más allá del que dirán y del que van a opinar, sino también lo relaciono mucho con el tema de la originalidad y la creatividad, porque siento que muchas veces es algo que se pierden en las personas que crean contenido y principalmente siento que tú no lo has hecho, o sea, siento que literalmente tú tienes un sello y tú no haces lo que todo el mundo hace, entonces, ¿cómo haces? Bueno, ahí me dice pues como varios Muchas puntos, preguntas. sí, pero vamos a intentar como cubrirlos todos. Primero, con el tema del círculo social. Va muy relacionado también con lo que habíamos mencionado antes, y es que tú vas mejorando y vas viendo que las personas alrededor tuyo se van quedando atrás de ti. Eso, pensar así, de verdad, no está mal. Yo creo que no está mal porque nos ayuda. O sea, volviendo como a, si yo sé que a mí me va a beneficiar, da igual, solo pienso así, si sé que me va a beneficiar, lo hago, o sea, no importa. Entonces, hay algo que, o sea, creo que se cree que es como dejar amistades y conseguir nuevas amistades que sí lo apoyen, o sea, que sí impulsen como a que uno siga progresando. Y eso no es tan así, porque lo que sí puedes hacer inmediatamente es cortar esas amistades, o sea, como las amistades que ya tienes. Cortas las amistades que tú sabes que no te están aportando nada, o sea, literalmente. Y yo creo en las energías, o sea, literal que estás con las personas y sientes que estás peor. Yo no quiero estar peor, yo solo quiero estar mejor y quiero estar rodeado de personas que me hagan sentir mejor. Ahora, lo que pasa es que encontrar a esas personas que te hagan sentir mejor no es tan sencillo, porque a mí me encantaría estar rodeado de personas súper exitosas. Lo que pasa es que las personas exitosas no tienen ni la menor idea de quién soy yo, por ejemplo. No estoy en la capacidad de rodearme de esas personas. Entonces hay un periodo que es como un periodo donde vas a estar mayormente solo. En mi caso, yo todavía estoy en ese periodo. O sea, y eso que ya estoy conectando mucho. Ya personas me dicen, parce, qué chimba lo que haces, qué tal si compartimos ideas, por ejemplo, ustedes. ¿Sí me hago entender? Pero
hay un periodo largo que incluso toma varios años donde es uno solo. O sea, yo en mi caso personal solo tuve, o sea, me quedé con un círculo súper cercano de 3, 4 personas que sí me estaban, o sea, que yo sé que con ellos voy para donde sea, pero no va a ser más, o sea, entonces va a haber un periodo donde no puede ser una excusa que no encuentras a personas como tú, porque tienes que, tienes que lograr algo tú solo, o sea, sin ayuda de nadie, para después juntarte con otras personas que, oh sorpresa, también han llegado allá sin la ayuda de absolutamente nadie. Y ahí es cuando esas relaciones se vuelven súper valiosas. Entonces, otra vez súper relacionado con salir de la zona de confort. Uno queriendo llegar a donde, o sea, uno persiguiendo sus metas y queriendo llegar a ser una persona o vivir una vida que valga la pena vivir, vas a pasar por un periodo donde es gris, literal es gris. Retomando el segundo punto que me dice como el sello de originalidad, pues es algo que realmente yo no es como que lo tenga súper presente. Y cuando me lo dijiste, la verdad sí me impacta porque pues es algo positivo, que se note eso. Yo creo que en redes sociales, pues principalmente, pues que es como donde lo asocio, pues es súper importante o sea, ser muy genuino, no sé cómo se dice, genuidad. Esa genuidad, como que no esté ese filtro de estoy intentando ser otra persona y simplemente expresarse como uno es. Y uno dice eso muy, pues, o sea, muy a la carrera, pero eso es de todo menos eso, porque mis primeros videos eran yo, listo, ¿cómo tengo que hablar? Y cambiaba la voz, o sea, la cara súper tiesa, nada, o sea, simplemente parte de eso. No es como que haya una forma prime de crear contenido y de hacer videos, sino creo que todos, o sea, los mejores creadores de contenido crean muy buen contenido. Pero algo en lo que soy mejor yo que esos creadores de contenido es en ser yo. Entonces es en lo único que puedo destacar. En ser auténtico, en ser Exacto. espontáneo. Es como que uno muchas veces cae en el error de que, ay no, como esta persona lo está haciendo tan bien, voy a seguir los pasos y es como, ahí estás mal porque estás tratando de ser una persona que finalmente no eres tú. Y lo más valioso de uno, pues, y como que yo siento que lo más valioso que uno puede ver y que uno puede encontrar es ver qué es lo que te hace, pues como tu esencia, como decir, listo, en esto te destacas, ve por ello, porque siempre estamos, yo siento que a mí me pasa mucho, tú ahorita lo decías, el tema de la comparación, pero yo siento que a veces eso me juega muy en contra, como que yo empiezo a ver todo y yo digo como no, estas personas cómo hacen, y es como que a veces las respuestas no están afuera, sino que están en ti mismo. O sea, Juancha también ahorita decía que uno se conoce y por eso están las excusas de que uno se pone y uno se conoce y qué valioso es uno cada vez conocerse más y escucharse a uno y entender de que a lo mejor esa es como tu mayor fortaleza. Yo creo que algo clave en la vida, por ejemplo, para vos plantearte esa persona que quieres ser en el futuro. No es como que, o sea, lo pinto así como para dar imagen de que se entienda, pero uno nunca realmente llega a ser esa persona, porque esa persona, primero, va evolucionando y segundo, vuelves a lo mismo, no importa lo largo que sea la meta, pero entonces cuando llegues a esa persona, ¿qué? Esa persona siempre va evolucionando y más que ser esa persona, es un propósito que uno tiene. Entonces, pues hay muchas formas de uno encontrar el propósito de uno. O sea, creo que eso es como súper valioso para cualquier persona, encontrar su propósito en la vida. Y pues como la forma más fácil que encuentro de relacionarlo es con un ejercicio que se llama Ikigai. Entonces, por ejemplo, el Ikigai te ayuda a encontrar tu propósito. Y es la intersección entre para qué somos buenos, lo que el mundo necesita. No me acuerdo muy bien de las otras. Para lo que somos buenos, lo que el mundo necesita y lo que da dinero. Y entonces esa parte de ser auténtico juega un factor fundamental en eso de para lo que soy muy bueno. Si yo soy bueno,
supero a otras personas con facilidad, sin hacer, o sea, sí, literalmente con facilidad. Si tú eres el mejor, pues obtienes resultados excepcionales y bueno, cada vez te acercas más a esa persona que quieres ser. Y ahí yo siento que es como que yo quiero ser bueno en qué, porque por ejemplo tu percepción de ser bueno puede ser diferente en la mía. Entonces tú vas a ser bueno en lo que para ti es importante y yo voy a ser buena en lo que para mí es importante. Y así como, por ejemplo, nosotras lo hablamos también en un episodio, era como que yo sé que Juancha se destaca mucho en temas de creatividad y Juancha tiene fortalezas que a lo mejor pueden ser mis debilidades y viceversa. Y es como que listo, ¿cómo nos vamos a complementar? ¿Cómo uno encuentra personas que te permiten tener listo y decir, listo, yo no soy tan tesa en esto, enséñame? Pues porque ahí yo creo que también entra el tema de uno ir aprendiendo, de que estamos en constante cambio, en constante evolución y que nunca, por más de que uno quiera, uno va a volver a ser la persona que era antes. Pues como que uno pasa y vive muchas situaciones que te permiten ser lo que eres hoy en día y constantemente estamos en ese cambio. Ok, yo lo veo más que todo como otra vez relacionándolo mucho con el tema de negocios, porque no sé, yo pienso muy así. Entonces, entonces, cuando yo voy a crear un negocio, efectivamente necesito a personas que son buenas haciendo lo que yo no sé hacer. Ahí entra un proceso de captación de talento. Esa captación de talento, o sea, literal, eso es o sea, ya es un proceso técnico. O sea, que vos te sentís cómo consigo a personas que sean excepcionales. Creo que una gran parte va en la persona, o sea, más allá de sus habilidades, una persona excepcional tiene que tener una mentalidad específica, una actitud específica, buscar eso. O sea, realmente a medida que tú vas creciendo y vas siendo cada vez más grande, ponerle en la escala de personas, más acceso tienes a esas personas. Por ejemplo, o sea, un ejemplo muy básico es, si tú tienes la capacidad de contratar a los mejores en X sector, pues los vas a poder contratar. Pero no todo el mundo está en la capacidad de contratarlos, por ejemplo. Pero es que en verdad no sé cómo más relacionarlo. Creo que simplemente es como encontrar personas que tú crees que están haciendo las cosas muy bien y naturalmente te das cuenta de que sos muy malo para muchas cosas, que las otras personas son muy buenas para otras cosas. Por ejemplo, solo el hecho de que ustedes me hayan escrito y digan, hey, qué bacano que puedas llegar al podcast, o sea, que puedas venir y que hablemos, me habla mucho de ustedes. O sea, de que ustedes tienen, por ejemplo, esa mentalidad de la que estaba hablando. Y que ustedes, y que ustedes ya saben, por ejemplo, o sea, ya tomaron este paso que, por ejemplo, a mí nunca se me hubiese ocurrido tomar. Yo no hubiese, o sea, estoy seguro que ustedes están en la capacidad de tomar un mejor plan de acción para hacer un podcast que yo, ¿sí me hago entender? Entonces es como primero encontrar las personas y después ver cómo esas personas me pueden ayudar. No, total. Y yo siento que también es muy de ir viviendo el día a día. O sea, es lo que nosotras siempre decimos, nosotras no somos las más expertas, nosotras no somos psicólogas, es simplemente como Nuestra que es nuestra experiencia. experiencia, es lo que hemos vivido y yo siento que es muy importante uno tener una meta fija, pero a veces uno no siempre la tiene tan clara. Que eso obviamente puede como hacer tambalear como el proceso, pero es ir construyendo a lo mejor también en el proceso cuál es la meta a la que yo quiero llegar. Pero yo siento que tampoco es como fijarse metas por fijarse, porque Exacto. cuando uno se fija metas por fijarse, uno a veces deja de ser uno. De vivir. Y cuando uno no es uno y cuando uno no está siguiendo eso en lo que uno es bueno, uno sí o sí, pues yo siento que va a fracasar. Porque yo lo relaciono mucho con el tema de los videos y me gusta mucho relacionarlo porque pues como el contenido que yo consumo y la gente que yo veo es exitosa porque es ella, es ella misma. Entonces cuando tú eres tú mismo, pues, y te fijas metas a partir de lo que a ti te gusta, no en el sentido de que a mí me gusta, no sé, la fiesta, no, o sea, me refiero como a mí qué me mueve, a mí Lo que tú eres. Ajá, qué cosas son las que me mueven. Cuando uno se fija metas a partir de eso, como que yo siento que poco a poco le va encontrando como el propósito a la vida y va encontrando como ese sueño
ya cuando uno empieza a tener más claro ese sueño, más claro va a empezar como esos escalones de los que hablaba ahorita Samu, porque no es como fijarse metas porque todos alrededor Porque sí. se están fijando metas, porque eso no va a ser duradero a un largo tiempo y porque no hay nada mejor que serle fiel a uno mismo y a lo que uno sabe que uno quiere llegar a ser. Y yo digo que esa es como una de las principales razones por la que la gente a veces fracasa o se rinde, porque uno cree que se está escuchando, pero no estás escuchando. O sea, ¿qué es tu sueño? ¿Qué es lo que tú quieres verdaderamente más allá de lo que diga, piense, esté pasando en el mundo X o Y? Entonces, sí, que cada uno va viviendo sus procesos en los tiempos que tienen que ser. No es como que tiene que ser ya, no, si tú no lo haces por ti mismo, no va a ser sostenible en el tiempo. Ahora vamos a hacer la dinámica de que no tenemos idea. Entonces, Samu, cuéntanos de qué no tienes idea. Yo no tengo ni idea de tener una pareja. De tener una pareja o de tener una relación, pero duradera. O sea, de largo plazo. O sea, algo que tú digas. Es que suena raro decir como que para toda la vida. No para toda la vida, pero sí una relación que valga la pena tener. Proyecten, pues como proyectada al futuro. Exacto. Perfecto. total. Y bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado demasiado. Nosotras en algún punto nos pueden ver la cara de boba cuando Samuel estaba diciendo unas cosas que nosotras quedamos como que, Estamos impactados. ¿cómo se le ocurrió eso a una persona de nuestra misma edad? Pero bueno, recuerden suscribirse, sigan a Samu en las redes, les vamos a dejar ahí abajo las redes de Samu en TikTok y en Instagram. Y nada, esperamos que les haya gustado mucho el episodio. Y eso es El arte de no tener idea. ¡Terminamos!